Te pedimos que estés con nosotros aquí mientras abrimos tu palabra esta mañana. Solicitamos la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y mentes. Te pedimos que tomes el control de esta presentación para que sea de tal naturaleza que te honre y glorifique y edifique a tu pueblo. Te pedimos que sobrepongas tu voluntad a mi humanidad y a la humanidad de quienes escuchan esto para que podamos estar preparados, tanto para entregar como para recibir un mensaje que provenga de tu sala del trono, purificado con el carbón del altar. Queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros. Te pedimos que hagas eso en este momento, abriendo nuestro entendimiento al significado de Daniel 11, 1989. Y la historia del hombre del cepillo de tierra. En el nombre de Jesús, Rey, amén. Tratando con Daniel 11:40 en relación con el colapso de la Unión Soviética en 1989, que marca el tiempo del fin para los 144,000, y también marca el final de la dispersión de William Miller en su sueño, cuando el hombre del cepillo de tierra, el león de la tribu de Judá, viene y comienza a desellar el mensaje profético de prueba para esta generación final. Y hemos estado dedicando algo de tiempo a identificar la importancia de Daniel 11:40. Si van a Daniel 11:14, vamos a poner otras cosas en contexto. La mayoría, esto es una suposición de mi parte, la mayoría de los adventistas del séptimo día no entienden que la historia de los mileritas va a repetirse al pie de la letra. Muchos en el adventismo que han escuchado que la historia milerita se va a repetir al pie de la letra rechazan ese principio. Y luego, aquellos de nosotros que creemos que la historia milerita se va a repetir al pie de la letra, probablemente tenemos diferentes grados de comprensión en cuanto a lo que significa al pie de la letra. Pero cuanto más de cerca se observa la historia milerita, más te das cuenta de que al pie de la letra significa que prácticamente cada elemento específico que fue tratado e identificado en el registro histórico de los mileritas debe ser repetido. En estos dos cuadros sagrados que tenemos detrás, si ven aquí arriba, 164, y también está listado aquí. Espero poder girar lo que se menciona, 158 ahí. Pero aquí, en 164 dice, su muerte de Antíoco Epífanes, quien por supuesto no se levantó contra el príncipe de los príncipes, ya que había estado muerto 164 años antes de que naciera el príncipe de los príncipes. Entonces, el punto es que en este cuadro aquí hay una referencia a Antíoco Epífanes, aunque el argumento de los mileritas es que Antíoco Epífanes no se menciona en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué si los mileritas creen? Si era parte de su postura que Antíoco Epífanes ni siquiera se menciona en la palabra de Dios, lo tienen en el cuadro. La razón por la que lo tienen en el cuadro es porque este era uno de los argumentos principales de su historia. Bien, este fue uno de los campos de batalla con los que tuvieron que lidiar con los protestantes que rechazaban el mensaje. Porque los protestantes, a través de su método de interpretar la Biblia, concluyen que Antíoco Epífanes es el personaje en la historia que representa al anticristo, y los mileritas sabían que eso no era así. Los mileritas sabían que el Papa de Roma era el anticristo de la profecía bíblica. Así que en las áreas de la profecía bíblica donde se identifica al anticristo, los mileritas tenían que enfrentarse con los protestantes respecto a quién era el anticristo. Y el argumento con el que siempre se encontraban era que se trataba de Antíoco Epífanes. En Daniel 11:14, y por supuesto la última visión de Daniel. Esto, Daniel 10, 11 y 12. Y en el versículo 14 tienes una clave para entender la última visión de Daniel. Dice,
Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. También los violadores de tu pueblo se exaltarán para cumplir la visión, pero caerán. Quienes quiera que sean los violadores de la visión, sean quienes sean los violadores del pueblo de Dios, los violadores de tu pueblo, ellos son el símbolo profético que establece la última visión de Daniel. Ellos establecen la visión. Y sean quienes sean, una de sus características en la profecía es que caen y que son los ladrones del pueblo de Daniel. Así que voy a leer aquí un pasaje de William Miller, así que él va a describir cómo entiende el versículo 14 y vamos a comenzar. Necesito entonces decirles a mis oyentes que la historia nos cuenta que Alejandro conquistó el entonces conocido mundo en unos 6 años y que murió en el 323 a.C. en Babilonia. Que su reino fue dividido entre sus más grandes generales, de cuya división surgieron 4 grandes reinos: Egipto en el sur, Persia en el este, Siria en el norte y Macedonia en el oeste, reinos que perduraron hasta ser conquistados por los romanos. Entre los años 190 y 30 a.C., casi todos estos reinos se convirtieron en provincias romanas. Desde Daniel 11:5 hasta el 13 inclusive, tenemos una profecía sobre los 2 principales reinos de estos 4, Egipto y Siria. Y los estaríamos llamando el rey del sur y el rey del norte, Egipto y Siria. Y cualquiera que tenga curiosidad por ver la concordancia exacta, ¿me salté algo? No. Quien tenga curiosidad por ver la concordancia exacta entre la profecía y la historia puede leer la historia antigua de Rowling, donde no solo nos ha dado la historia, sino que también ha aplicado esta profecía. Y como no veo razón para discrepar con él en su aplicación de estos textos, por lo tanto, para ser breve, pasaré por alto estos textos y examinaré el texto de Daniel 11:14. Y en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? El rey de Egipto. En aquellos días muchos se levantarán contra el rey del sur. También los saqueadores de tu pueblo se exaltarán para establecer la división, pero caerán. El rey del sur en este versículo, sin lugar a dudas, significa el rey de Egipto. Pero lo que significa los saqueadores de tu pueblo aún sigue siendo una duda, quizás para algunos. Ahora aquí va él. Hay muchas discrepancias con lo que presentó William Miller, pero en su registro histórico hay muy pocas de esas discrepancias históricas que él señala. Así que el hecho de que, providencialmente, esta parte de su historia esté en el registro, si crees que la historia de los milleritas se va a repetir al pie de la letra, entonces esto está identificando que este será un tema controvertido aquí al final del mundo, tal como fue un tema controvertido en la época de William Miller. Así que el rey del sur en este versículo sin ninguna duda significa el rey de Egipto, pero lo que significa los asoladores de tu pueblo aún sigue siendo una duda quizás para algunos, que no puede significar Antíoco ni ningún rey de Siria, eso es claro. En nuestra terminología actual, cuando él habla del rey de Siria, ¿cómo los definiríamos nosotros? Los reyes de Grecia. El rey del norte, aunque están controlando la zona de Babilonia, están controlando Siria, pero esto es el final del reino de Alejandro Magno. ¿De acuerdo? Cuando llegas al periodo de Antíoco, que no puede referirse a Antíoco ni a ningún rey de Siria, es evidente, porque el ángel había estado hablando de esa nación durante varios versículos anteriores y ahora dice también, los saqueadores de tu pueblo, lo que evidentemente implica a otra nación. Admito que quizá Antíoco sí robó a los judíos, pero ¿cómo podría esto establecer la visión? Y como en ninguna parte de la visión se menciona que Antíoco haya realizado algún acto de ese tipo, ya que él pertenecía a lo que en la visión se llama el reino griego. Además, establecer la visión significa asegurarla, completarla o cumplirla. Y si no se puede demostrar que el reino griego iba a robar al pueblo de Dios, creo que debe referirse a otra nación que haría estos actos a los que cada palabra se aplica. Y no debemos perdernos en esto, porque en el mismo momento del que habla el ángel, Roma, el reino más pequeño en la visión de Daniel, sí se exaltó a sí misma. Y este reino tenía precisamente las mismas características en la visión.
y en los acontecimientos posteriores. Este reino debía tener grandes dientes de hierro, debía despedazar y pisotear el resto con sus pies. La visión también dice, Él destruirá maravillosamente y prosperará y actuará y destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y que se engrandecerá a sí mismo, lo mismo que exaltarse a sí mismo. Y no se puede negar que los judíos han sido despojados de su ciudad y su santuario por los romanos, y que la iglesia cristiana ha sido perseguida y robada por esta bestia terrible, el reino romano. También es evidente que cuando este reino caiga, la visión se completará, se cumplirá, se establecerá. Pero ellos caerán, dice el ángel en el versículo que estamos examinando actualmente. Caerán, es decir, los 10 cuernos de este cuarto reino, cuando la visión se cumpla o se establezca y cuando la piedra cortada del monte sin mano los triture hasta hacerlos polvo, tomaremos el 15º. Así que el rey del norte, ahora es el rey del norte porque habían conquistado a los macedonios. Roma es ahora el rey del norte porque han conquistado el reino macedonio y se han convertido en los amos de los países del norte y del este antes de atacar Egipto, subirá y levantará un baluarte. Ahora, aquí no estoy de acuerdo con William Miller en el versículo 15, pero está bien. ¿De acuerdo? No estamos tratando con eso, estamos tratando con los saqueadores de tu pueblo en el versículo 14. Ahora, levantará un terraplén y tomará las ciudades más fortificadas, y los brazos del sur no podrán resistir, ni su pueblo escogido, ni habrá de fuerza alguna para resistir. Esto fue aproximadamente 50 años antes de Cristo, cuando Pompeyo, un general romano, conquistó Egipto e hizo que ese reino pagara tributo a los romanos, y posteriormente entró en Jerusalén, y los convirtió en súbditos del gobierno romano. Guillermo Miller. Bien, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo aquí es que debido a que la historia de los mileritas se va a repetir al pie de la letra, y porque solo hubo muy pocas controversias sobre el mensaje profético de los mileritas que están registradas providencialmente en esa historia, es interesante que esta sea una de las controversias en las que chocaron con los protestantes. Y tanto fue así que de hecho la marcaron en este cuadro sagrado. Bien, esto está en el cuadro, no por la profecía bíblica, sino por la controversia que tuvo lugar en la historia milerita. ¿De acuerdo? Así que eso parece significativo. Y hace años tuvimos una reunión donde se seleccionó a un hombre de la conferencia general que había hecho su tesis de maestría o su tesis doctoral sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11 y se le pidió que viniera a presentar esa tesis en Oklahoma. Y él hablaba durante 45 minutos sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11 y luego respondía preguntas durante media hora. Después yo me levantaba y exponía lo que yo entendía sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11 durante 45 minutos y luego respondía preguntas durante media hora. La audiencia allí estaba solo por invitación. La mitad eran empleados de la conferencia general, la otra mitad eran ministerios autosustentados y este tipo estaba equivocado. Su tesis, ya fuera de maestría o doctoral, estaba equivocada. Y bajo la presión de la investigación, su tesis se desmoronó delante de todos los que querían verla desmoronarse, y él se fue a casa antes de tiempo. Se rindió. Pero esa no es la historia. La historia es que por cualquier motivo, para mí la historia era que nunca me había dado cuenta de esto sobre Antíoco Epífanes, esta parte donde William Miller comenta sobre él y yo. Eso. Aproximadamente 1 o 2 semanas antes de esa reunión me había encontrado con esto y pensé, vaya, eso es interesante, no sé qué significa. Y cuando este hombre de la conferencia general estaba dando su presentación sobre el versículo 14, yo acababa de aprender esto, Nietzsche, y su presentación está grabada, puedes ir a escucharla. Él comenzó a decirle a todos que el versículo 14 era Antíoco Epífanes. Y fue entonces cuando me di cuenta, sin siquiera entenderlo completamente, ni siquiera acerca de comprenderlo del todo, que no me había dado cuenta de que habíamos cambiado a la interpretación protestante católica de la Biblia en la década de 1930. En ese momento yo no entendía eso, pero sí entendí en esa reunión, sin comprender el cambio que había ocurrido cuando dejamos de lado el método de prueba textual de William Miller en la década de 1930 y adoptamos este enfoque protestante apóstata de las Escrituras. Sin entender esa historia, entendí que este hombre,
cualquiera que fuera la interpretación bíblica que estuviera usando, estaba llegando a la misma conclusión a la que llegaron los protestantes en la época de la historia milerita. Así que tal vez no estés familiarizado con el versículo 14. Quizás no entiendas que fue una controversia tan grande en la historia milerita que de hecho tiene un lugar en el cartel de 1843, y tal vez no estés preparado para pensar que esto es algo que está prefigurando una controversia que ocurrirá en el adventismo al final del mundo, cuando se repita la historia de los mileritas. Pero lo es, ¿de acuerdo? Es un símbolo de los dos tipos de estudio profético, de estudio bíblico que existen aquí al final del mundo, y cuando se trata de la última visión de Daniel, esta es la visión. Esta es la visión. ¿De acuerdo? Vea el capítulo 10 de Daniel, que es la misma visión. Versículo 14. Dice, ahora he venido para hacerte entender lo que ha de venir sobre tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para muchos días todavía. La misma visión aquí. Entonces, ¿cuál es esta visión? Es la visión sobre lo que le sucede al pueblo de Dios al final del mundo, ¿verdad? Eso es lo que Gabriel acaba de decirle a Daniel en el versículo 14. Y si quieres saber qué le sucede al pueblo de Dios al final del mundo, ¿cuál es el símbolo principal que esta visión te dice que debes entender? Daniel 11:14, Roma establece la visión. Si vas a entender esta visión que explica lo que le sucede al pueblo de Dios al final del mundo, entonces lo que establece esta visión es Roma. Y es tan importante que Satanás se asegura de que cada vez que este tema se menciona, en la historia de los mileritas y en nuestra historia, él esté allí. Satanás esté allí para argumentar, no, esto no es Roma, esto es Antíoco Epífanes. Bueno, no quiero que entiendas esta. No quiero que entiendas que es Roma la que comprende o la que establece la última visión de Daniel. Bien, así que ese es el tipo de controversia con la que estamos lidiando. Así que cuando se trata de entender correctamente los últimos 6 versículos de Daniel 11, vamos a seguir a William Miller y decir que necesitamos entender a Roma en toda su extensión si queremos comprender esta visión en toda su extensión. ¿De acuerdo? Voy en una dirección determinada, aunque todavía no lo entiendas. Versículo página 2 de sus apuntes. ¿De acuerdo? Urias Smith. Quiero mostrarles algo sobre Roma, que probablemente la mayoría de ustedes ya sabe, pero lo vamos a dejar registrado. En esta serie de adoración hemos establecido más de una vez que cuando se trata del poder del dragón, hay un número asociado con el poder del dragón. ¿Cuál es ese número? 10. 10. Bien. Cuando ves el número 10, estás viendo una referencia al poder del dragón. Y con la bestia, con el papado, con el rey del norte, con el anticristo, el hombre de pecado, también hay ciertos números asociados con él. ¿De acuerdo? 2. Muy bien, 2. Él está dividido en este y oeste. Se trata de iglesia y estado. Se trata de que la iglesia romana está en la Roma occidental y el centro político está en Constantinopla. Así que en Roma ves una división en Sish en 2, pero también ves a Roma dividida en 3. ¿De acuerdo? Así que queremos observar esta división triple de Roma y vamos a adelantarnos con Uriah Smith a Apocalipsis. Capítulos 8 y 9 que tratan sobre las trompetas, y esto es de Uriah Smith, página 280. El tiempo señalado es probablemente el tiempo profético del versículo 24. Ya hemos visto eso. Que ya se ha mencionado anteriormente, terminó como ya se ha mostrado en el año 330, momento en el cual este poder debía regresar y dirigirse hacia el sur, pero no como en la ocasión anterior cuando fue hacia Egipto, ni como en la última cuando fue a Judea. Aquellas fueron expediciones que resultaron en conquista y gloria. Esta condujo a la desmoralización y la ruina. El traslado de la sede del imperio a Constantinopla fue la única señal para la caída del imperio. ¿Qué sucedió justo en ese momento? El reino se dividió en Oriente y Occidente. Muy bien, Roma entonces perdió su prestigio. La división occidental quedó expuesta a las incursiones de enemigos extranjeros, a la muerte de Constantino. Él
Imperio Romano se dividió ¿en qué? En tres partes. En tres partes. Bien, Roma se divide en tres partes. Por supuesto, eso es lo que hemos estado analizando en los últimos días. Que la Roma moderna está dividida en ¿cuántas partes? Tres. Tres partes, la bestia, el dragón y el falso profeta. Y esos tres poderes van a llevar al mundo al Armagedón. Y esos tres poderes comienzan su marcha hacia el Armagedón. ¿Dónde? Daniel. En Daniel 11:40. Y todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Así que cuando vemos que la antigua Roma se divide en tres partes, ¿a qué apuntan esas profecías de la antigua Roma? La triple división. De la Roma espiritual al final del mundo, la bestia, el dragón y el falso profeta. El imperio romano fue dividido en tres partes entre sus tres hijos, Constancio, Constantino II y Constante. Constantino II y Constante discutieron, y Constante, al salir victorioso, obtuvo la supremacía de todo Occidente. Pronto fue asesinado por uno de sus comandantes, quien a su vez fue derrotado poco después por el emperador sobreviviente, y en la desesperación puso fin a sus propios días. Los bárbaros del norte comenzaron entonces sus incursiones y extendieron sus conquistas hasta que el poder imperial de Occidente fue extinguido en el año 476. Esto fue en verdad diferente de los dos movimientos anteriores mencionados en la profecía, y esto condujo al paso fatal de trasladar la sede del imperio de Roma a Constantinopla, directamente llevó. Ahora, comentando sobre un aspecto diferente, Uriah Smith, en la página 487, dice, después de citar el versículo 12 de Apocalipsis 8, entendemos que esta trompeta simboliza la carrera de Odoacro, el monarca bárbaro que estuvo tan íntimamente relacionado con la caída de la Roma occidental. Los símbolos, sol, luna y estrellas, ya que indudablemente aquí se usan como símbolos, evidentemente representan los grandes luminarias del gobierno romano, los emperadores, senadores y cónsules. Así que cuando Constantino se traslada al Imperio de Oriente, divide Roma en tres partes, Daum con sus tres hijos. Pero en el Imperio de Occidente hay una división mencionada en las Escrituras relacionada con el gobierno que Roma establece, ¿verdad? ¿Cómo los llama? Los emperadores, los senadores y los cónsules. Son el sol, la luna y las estrellas. Y luego, al observar la descripción en las trompetas sobre la caída de la Roma occidental, ves cómo el sol, la luna y las estrellas se apagan en un orden específico. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, es solo para darte un segundo argumento aquí, que todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Todas las profecías hablan sobre el fin del mundo. Y al final del mundo, Roma se divide en tres partes. Antiguamente fue dividida en tres partes. Y al final del mundo se divide en tres partes en Apocalipsis 16. Y necesitamos entender cuáles son estas tres partes porque son las partes que llevan al mundo, al Armagedón. Ya hemos leído esta siguiente cita antes. Dios ha advertido a su pueblo de los peligros que tienen por delante. Juan contempla las cosas que sucederán en los últimos días y ve a un pueblo obrando en contra de Dios. Lean Apocalipsis 12:17, 14:10 al 13 y los capítulos 17 y 13. Juan ve a la compañía que ha sido engañada. Él dice, y luego ella cita Apocalipsis 16, mencionando al dragón, la bestia y el falso profeta. Y luego ella también cita Apocalipsis 16. El mensaje de advertencia que se da en la sexta plaga. Después de que se cierra el tiempo de gracia, hay un mensaje de advertencia que dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Hay un mensaje de advertencia en la sexta plaga que tú y yo necesitamos entender antes, mucho antes de que llegue la sexta plaga, porque si esperas hasta la sexta plaga para intentar obtener la justicia de Cristo sobre ti, ya es demasiado tarde para hacerlo. Tienes que tener eso antes de la primera plaga. Tienes que tenerlo antes de que Miguel se levante. Como adventista del séptimo día, tienes que tenerlo antes de la ley dominical en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es su advertencia acerca de la bestia, el dragón y el falso profeta? La advertencia, por supuesto, es entender
los últimos 6 versículos de Daniel 11, porque ahí es donde comienzan los movimientos de estos 3 poderes. Y si no los estás observando desde el principio, te sorprenderán como una trampa. Esta siguiente cita de Bible Training School, 1 de diciembre de 1902, dice: los poderes de Satanás se están reuniendo para la batalla. Nos esperan conflictos severos. Uníos, mis hermanos y hermanas, uníos, uníos a Cristo. No digáis una confederación. Esta confederación a la que ella se refiere aquí es la confederación de Isaías 8. Y Isaías 8 es la misma visión de Isaías 7 e Isaías 7. Es el mensaje que se le da a Isaías una vez que se enfrenta con la visión Mare en el capítulo 6, es humillado en el polvo y luego purificado y preparado para dar un mensaje. Luego Isaías 7 nos dice cuál es el mensaje y avanza directamente hacia Isaías 8. Y en Isaías 8, parte del mensaje de advertencia del 25:20 es no entrar en una confederación, y esta confederación es la confederación maligna de la profecía bíblica. La hermana White habla de ella a menudo y se puede mostrar muy claramente que es las Naciones Unidas. Ella dice que son esos globalistas. Ella no usa la palabra globalista, pero se refiere a esos globalistas que controlan el sistema bancario mundial, que tienen la religión del espiritismo, que son masones, y que tienen la misma filosofía que la Francia atea durante la Revolución Francesa. Definitivamente son las Naciones Unidas, es la confederación maligna que somete al mundo entero bajo su control al final de los tiempos. Uníos a Cristo. No digáis confederación, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Santificad al Señor de los ejércitos, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo, y Él será por santuario para su pueblo, pero también por piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, por lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Y muchos de ellos tropezarán, caerán, serán quebrantados, atrapados y apresados. Se me ha instruido que diga a los que conocen la verdad: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esto está en el mismo pasaje de Isaías 8, que indica que este mensaje de advertencia del 25:20 en Isaías 7, que en Isaías 6, Isaías ha sido purificado y preparado para proclamar, que este mensaje de advertencia del 25:20 en Isaías 7, que también incluye la advertencia sobre no estar conectados con las Naciones Unidas al final del mundo, es el mensaje de advertencia que ocurre durante el sellamiento de los 144,000. Sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, y esperaré en el Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, somos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que habita en el monte Sión. Y cuando os digan: consultad a los que tienen espíritus familiares y a los adivinos que susurran y murmuran, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso se consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Y vi 3 espíritus inmundos, y por eso he leído hasta aquí. Aquí la hermana White está relacionando a la bestia, el dragón y el falso profeta. Ella está diciendo que esta es la confederación del mal. La confederación del mal consta de 3 partes: la bestia, el dragón y el falso profeta. Pero la estructura política es la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bajen 2 párrafos donde dice: estos temas son de menor importancia. ¿Eso es lo que dice? No. Estos temas son de suma importancia. Insten a nuestro pueblo a considerarlos cuidadosamente. Instaré a nuestro pueblo a que los consideren cuidadosamente. La Confederación del Mal de Isaías 8 es la Organización de las Naciones Unidas. Si no es la Organización de las Naciones Unidas, entonces necesitas presentar un "así dice el Señor" para demostrar que no lo es. Pero lo es, según el testimonio de muchas áreas de las Escrituras. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no debería estar en confederación con la Organización de las Naciones Unidas como lo está, con todo el trabajo social que realizan. Amén. Necesitan liberarse de esa confederación. Cuando estos temas son de suma importancia, inste a nuestro pueblo a que los consideren cuidadosamente. Cuando hagan esto, sus mentes estarán tan plenamente ocupadas con asuntos de consecuencia interna y eterna, que perderán de vista las pequeñas diferencias que antes los molestaban.
se darán cuenta de que la profecía incluso ahora se está cumpliendo en las mentes de las personas que Dios quiere ocupar, con cosas. Si las mentes del pueblo de Dios no estuvieran ocupadas con cosas de poca importancia, verían que las señales de los tiempos se están cumpliendo rápidamente y que están ocurriendo en el mundo acontecimientos de la mayor trascendencia para ellos, y que la iglesia, como lo señalan las palabras de Babilonia la Grande, ha caído y se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Dejemos de lado las conversaciones, que son tan improductivas, y dediquemos nuestro tiempo a aprender lecciones de la palabra de Dios. Cristo nos ha dicho que debemos estar unidos en amor. Esta es la lección que debemos aprender. Debemos cerrar la puerta a toda crítica hacia los demás y a la exaltación propia. Esta confederación maligna consiste en el triple enemigo de la bestia, el dragón y el falso profeta. En Daniel 11:40, cuando estos tres poderes comienzan a marchar hacia Armagedón, están representados simbólicamente como la bestia, el rey del norte, el dragón, el rey del sur, el falso profeta, los carros, jinetes y naves. Muchísimas veces en las Escrituras, estos tres enemigos de Dios, la bestia, el dragón y el falso profeta, son representados simbólicamente. Queremos mostrarte 2 o 3 lugares donde la bestia, el dragón y el falso profeta están representados en otros pasajes de las Escrituras. Ve a Jueces por 6. Jueces 6 es la historia de Gedeón, y Gedeón es una de las ilustraciones más completas de la historia del adventismo que jamás encontrarás. Pero solo vamos a mostrarte que en la batalla de Gedeón, él se enfrentó a 3 enemigos. Y como él está ilustrando el fin del mundo, esos 3 enemigos son la bestia, el dragón y el falso profeta. El versículo 3 del capítulo 6 de Jueces dice: y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, y subían contra ellos. Muy bien, así que cuando se trata de ubicar esto al final del mundo, Gedeón representa al pueblo de Dios, que va a tener un enfrentamiento con la bestia, el dragón y el falso profeta. Pero aquí en el versículo 3, la bestia, el dragón y el falso profeta están representados por los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. ¿De acuerdo? Y cuando se trata de la historia milerita, ellos también tuvieron que enfrentarse a un enemigo triple. Quiero decir, su enemigo eran las religiones que se oponían a su mensaje. Y el poder del dragón en la historia millerita era lo que ellos llamaban el universalismo. La religión universalista es una religión que se profesa cristiana y que está involucrada en el espiritualismo. Tuvieron que enfrentarse a los católicos, ahí tienes a la bestia, y tuvieron que enfrentarse a los protestantes, que se oponían a su mensaje, ahí tienes al falso profeta. Los milleritas tuvieron que enfrentarse a un enemigo triple. Nosotros tenemos que enfrentarnos a un enemigo triple. ¿Quién es nuestro enemigo triple y 8 veces mayor? Son los Estados Unidos, el Vaticano y el poder del dragón de las Naciones Unidas. Las mismas 3 potencias que mencionamos hace un momento, sobre las que Malachi Martin escribe en su libro, Las llaves de esta sangre. Estas 3 potencias en el versículo 40 que luchan por el dominio mundial. Parece que todos están un poco apagados aquí esta mañana. Una pregunta. Pregunta está bien. Los madianitas y amalecitas en el este, ¿cuáles de ellos están en el dragón? Bien, si vas a empezar a hacer ese tipo de preguntas, déjame terminar mi idea. Bien, tenemos una pregunta del público que abordaremos en un momento. Pero lo que quiero que vean es que en la historia de los mileritas y en nuestra historia tenemos un enemigo triple, y que la historia de Gedeón está ilustrando a ese enemigo, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando aquí es de 1989, como el tiempo del fin en paralelo con el tiempo del fin para los mileritas, que fue 1798. Así que cuando los mileritas entran en la historia en 1798, tienen un enemigo triple, ¿verdad? Y estoy diciendo que el enemigo triple de Gedeón está señalando simbólicamente hacia el enemigo triple de los mileritas y nuestro enemigo triple. ¿Están siguiendo la aplicación profética? Entonces, ¿cuándo aparece el enemigo triple en la historia de Gedeón?
¿Cuándo aparece el enemigo triple en la historia de los mileritas? 1798. ¿Qué termina en 1798? 220. 220 en 1798. ¿Qué termina en 1989? 220. El 2520 de Miller, no 2520 años literales, sino... Entonces, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces? Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 220 días. Por 2520 días. Y luego va a levantar a Gedeón, y Gedeón va a tener una batalla con el enemigo triple, que representa a la bestia, el dragón y el falso profeta. Bien, la pregunta del público es, primero leamos el versículo 12 del capítulo 7. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, y como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Si vas a identificar la triple unión de la bestia, el dragón y el falso profeta en las otras ilustraciones de la palabra de Dios, como el enemigo triple, entonces tienes que tener las características espirituales que te permitan decir, sí, este es el enemigo triple. Y una de las cosas que te permite hacer eso, y aquí empiezo a responder a tu pregunta, es que cuando ves a estos tres enemigos, dos de ellos aparecerán de manera singular y uno de ellos será en plural. Sí. Bien, hay ciertas tribus en las Escrituras que se reconocen como pluralidades. Los arameos son pluralidades, los filisteos son pluralidades, los griegos son pluralidades, es decir, ellos representan naciones, grupos de personas. Pero aquí con Gedeón ves a Madián, uno solo, Amalek, uno solo, pero los hijos del oriente, una pluralidad. Ajá. Generalmente estas tres tribus también serán algún tipo de pariente de Israel, y por supuesto Madián es descendiente de Abraham, a través de Setura. Amal es descendiente de Esaú, y los hijos del oriente, bueno, eso es el Islam, descendiente de Abraham a través de Ismael. Bien, ahora, una vez que tienes eso, una vez que ves que esto se repite una y otra vez, ¿qué es lo que se repite una y otra vez? Que cuando ves este enemigo triple en las Escrituras, dos de los enemigos se expresarán en forma singular y uno en plural. Eso te permite decir, bien, sí, esto es una ilustración de la bestia, el dragón y el falso profeta. Al final del mundo. Pero luego, ¿quieres llegar al nivel que la hermana Candace está preguntando? ¿Cómo sabes quién es la bestia, quién es el dragón y quién es el falso profeta en este escenario? Y tienes que hacerlo por el contexto, no hay ninguna. No hay ninguna regla perfecta cuando ves a los enemigos triples a lo largo de las Escrituras para decir que siempre será igual. Y con eso quiero decir que a veces la pluralidad representará el poder del dragón y a veces no. Madián significa contienda, Amal significa problema, y por supuesto, esas son las dos, las dos, dos características de los hijos del oriente. También, así que en estos enemigos triples en la historia de Gedeón, él tenía grandes problemas en sus manos. Avancemos un poco más y tal vez podamos responder esa pregunta después de que veas un par de líneas. Vayamos a Nehemías 2 y veremos otra ilustración del enemigo triple, y lo que estoy diciendo es que el enemigo triple representa a la bestia, el dragón y el falso profeta al final del mundo. Pero en las diferentes ilustraciones del enemigo triple no siempre están contando la misma historia sobre la Babilonia moderna. Apocalipsis 16 está contando la historia de cómo la Babilonia moderna lleva al mundo a Armagedón. Pero en Nehemías se nos dice cómo la influencia de la Babilonia moderna impacta la obra que está siendo simbolizada por Nehemías. ¿Quién es Nehemías? ¿Qué hace Nehemías? ¿Quién es Nehemías? Pregunta difícil esta mañana. ¿Quién es Nehemías? ¿Qué hace Nehemías? Perdón, él reconstruye, él Restaura.
Él termina las calles y los muros aún en tiempos difíciles. ¿Qué tuvo que obtener antes de poder hacer ese trabajo? Ya vimos esto en esta serie. Un decreto. Un decreto. ¿Cuál decreto fue? Es el cuarto decreto. Bien, tuviste el primer decreto de Ciro, el segundo decreto de Darío, el tercer decreto de Artajerjes. Y luego, más adelante, Nehemías recibe otro decreto de Artajerjes, pero es el cuarto decreto. Entonces, ¿qué es eso? Es la combinación 3-1, porque después de ese tercer decreto, Esdras, quien está asociado con el tercer decreto, se sintió muy decepcionado por lo pocos que salieron de Babilonia. Esta es la combinación 3-1. Correcto. Está ilustrado en los mensajes de los tres ángeles, seguidos por el cuarto al final del mundo. Ciro es Miller. Darío representa el llamado a salir de Babilonia en el mensaje del segundo ángel. El tercer decreto, Artajerjes, ese es el comienzo del mensaje del juicio de los 2300 días. Y Nehemías es la terminación de la obra, por cierto, ya pasamos por esto. La reconstrucción del muro, la ley de Dios, las calles, las sendas antiguas, tiempos difíciles, el Islam al final del mundo. Así que en esa historia el enemigo triple está presente. ¿De acuerdo? Son Sanbalat, Tobías y Geshem el árabe. Sanbalat singular, Tobías singular, Geshem es árabe, plural. Pero en esa historia, Sanbalat, Tobías y Geshem el árabe no están llevando al mundo al Armagedón. De eso no trata esta historia. ¿De qué trata esta historia? De cómo la influencia de la Babilonia moderna actúa para impedir la obra del cuarto ángel, la obra de Nehemías, el cuarto decreto, el cuarto ángel. ¿Están conmigo? Así que cuando ven a estos diversos tres enemigos, estas diferentes ilustraciones de los tres enemigos en las Escrituras, como estudiantes de la profecía, no solo tienen la responsabilidad de determinar si realmente son los símbolos de la bestia, el dragón y el falso profeta, pero una vez que determinas que sí, que son ese símbolo, entonces tienes que analizar qué lección está aportando para el fin del mundo. Y cometes un error si piensas que siempre está contando la misma historia, porque no es así. Sanbalat, Tobías y Geshem están hablando de cómo la Babilonia moderna impacta al adventismo al final del mundo e impide que el adventismo termine la obra. Mientras que en Apocalipsis 16, la bestia, el dragón y el falso profeta, esa es una historia sobre cómo ellos llevan al mundo a Armagedón. Números 22. Ahora, este es un caso bastante fácil de aplicar proféticamente. Esto es, justo antes de que los hijos de Israel entren en la tierra prometida. Entonces, ¿qué está ilustrando eso? Justo antes de que el Israel moderno entre en la tierra prometida, ¿verdad? Así que en Números 22, versículos 4 y 5, mientras los hijos de Israel se preparan para entrar en la tierra prometida, en la tierra renovada, o en el versículo 4 dice, y Moab dijo a los ancianos de Madián, ¿qué es eso? Son dos enemigos. Ahora esta multitud lamerá todo lo que está alrededor de nosotros, como el buey lame la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de los moabitas en ese tiempo. Por lo tanto envió mensajeros. ¿A quién? Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo, he aquí, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí, cubren la faz de la tierra, y se han establecido frente a mí. Entonces, ¿quién es el enemigo triple? Es Moab. ¿Y quién es Moab en esta historia? Esto es lo que debes buscar, hermana Candace. ¿Quién es Moab? Árabe. ¿Quién es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Él es un rey, ¿verdad? Ajá. Él está identificado como el rey. ¿Y quiénes son los madianitas? Bien, son singulares. Son singulares. Pero los hijos del oriente son plurales. Bien, ¿y a quién representan los hijos del oriente? Balaam, ¿Y qué era él? ¿Qué es él en la historia? un falso profeta. Falso profeta. Entonces, tienes un rey.
que es un rey. Un rey. Sí. Reino. Dragón. ¿Quién es Acab? ¿Quién es Acab? Acab es el rey, ¿verdad? Él es el dragón y está casado con Jezabel, está casado con Madián. Y los profetas de Baal son el profeta de Balaam. Entonces, así es como resuelves eso a ese nivel. Buscas ese tipo de pistas. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Balaam, Madián y Moab en esta historia, ¿están llevando al mundo al Armagedón? No. Este es el segundo testigo del hecho de que la Babilonia moderna va a trabajar para impedir que el adventismo del séptimo día cumpla con la tarea que se le ha asignado. Exactamente. Esto está identificando la infiltración en el adventismo. ¿Y cómo se ocurre? Por medio de la Babilonia moderna. ¿Cómo lo infiltran? A través de mujeres, ¿verdad? Pero van a seducir al adventismo por medio de mujeres. Y por supuesto, este es uno de los lugares donde la hermana White anula los principios proféticos escritos. Bien, el principio profético aquí es que estas mujeres moabitas, que representan las falsas doctrinas que se introducen en el adventismo desde Babilonia, ¿de acuerdo? Y hoy las tenemos por todas partes. Así que esa es la aplicación correcta. Pero esta es una historia en la que la hermana White anula la aplicación profética. ¿Y qué dice ella? Que esta fornicación ya va a ser un problema. En el adventismo que va a llevar a muchos al error al final. Ella también aplica esto literalmente. Pero ¿qué fue lo que llevó a los judíos hacia las mujeres moabitas? En primer lugar, la gloria, fiesta y diversión, música y comida. Bien, apetito. Servicio de celebración. Bien, esto trata sobre la influencia de la Babilonia moderna, la bestia, el dragón y el falso profeta, no sobre cómo llevan al mundo al Armagedón, sino sobre cómo socavan a la iglesia adventista del séptimo día, como ya lo han hecho. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo está en Juan. Juan 19, versículos 19 y 20. Juan 19, y hay varios, solo te estamos dando algunos ejemplos. Juan 19, 19. Dice, y Pilato escribió un título y lo puso sobre la cruz, y el escrito era Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito ¿en qué? Hebreo, griego y latín. Así que ahí tienes a tus tres enemigos en la cruz. Y el hebreo es descendiente de Sem. Suelen ser parientes cercanos. El latín es descendiente de Cam, el griego descendiente de Jafet. Entonces, ves a los enemigos triples incluso en los hijos de Noé cuando empiezas a buscarlos. Serán de su linaje de donde se identifican. Estos tres enemigos al final del mundo. Bien. Lo que establece la última visión de Daniel es Roma. Y una de las verdades sobre Roma es que Roma está dividida en tres partes. Y al final del mundo, la triple división de la Roma moderna es el papado, los Estados Unidos y las Naciones Unidas, la bestia, el dragón y el falso profeta. Estos tres enemigos son ilustrados repetidamente en las Escrituras y cuando se ilustran, están enseñando diferentes lecciones sobre el papel profético de la Babilonia moderna, la bestia, el dragón y el falso profeta. Le corresponde al estudiante de la profecía determinar. ¿Cuáles son esas lecciones? Ahora estamos estudiando Daniel 11:41. Si no lo sabías, está en tus apuntes. Dice, y entrará también en la tierra gloriosa. Ya hemos tratado esto. Él, siendo el papado, el rey del norte, entrará, lo que significa que él lo conquista de la misma manera en que conquistó en el versículo 40. Y la manera en que conquistó en el versículo 40 fue como una inundación desbordante, como el Éufrates. Desborda sus orillas. El desbordamiento por sí solo te indica que se trata del papado, y él desborda al rey del sur en el versículo 40. Y luego,
desborda la tierra gloriosa. Y hemos identificado la tierra gloriosa con suficiente claridad para que cualquiera lo vea. Tenemos más que decir, pero es suficientemente claro para cualquiera que la tierra gloriosa es Estados Unidos de América, que es conquistado por el azote desbordante en la ley dominical, en Estados Unidos. Y el versículo dice, y muchos países serán derribados, pero estos escaparán de su mano, Edom, Moab y la principal parte de los hijos de Amón. Y estos son los tres enemigos de las Escrituras que representan a la Babilonia moderna. Pero estos tres enemigos, Edom, Moab y Amón, no están contando la historia de cómo el mundo es llevado al Armagedón. Y no están contando la historia de cómo la Babilonia moderna se infiltra en la iglesia adventista del séptimo día y corrompe la obra que está realizando. No está contando esa historia, está contando la historia de quienes escapan de la mano del papado en la ley dominical en los Estados Unidos. Y aquellos que escapan de esta mano del papado en la ley dominical en los Estados Unidos son los que salen de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, y Babilonia como el lugar del que las personas, los obreros de la 11ª hora salen en la ley dominical, está representada en el versículo de manera triple, representando a la Babilonia moderna, la bestia, el dragón y el falso profeta. En aquel estudio realizado en Oklahoma, este empleado de la conferencia general era una de esas personas cuyo don codiciamos. Yo envidiaba su don. Es de esas personas que podía abrir cualquier parte del Antiguo Testamento y decirte lo que significaba en hebreo y abrir cualquier parte del Nuevo Testamento y decirte lo que significaba en griego. Simplemente se notaba que el tipo era muy inteligente. Lo que él quería hacer, su deseo personal, era ir a algún país donde la Biblia aún no había sido traducida y traducirla a ese dialecto local. Quería trabajar con la gente de Gideón que se dedica a ese trabajo. Y él conocía la Biblia, era muy agudo, ¿de acuerdo? Cuando llego a este punto en mi presentación sobre Daniel 11, señalo que en los versículos 41 y 42 aparece la palabra escapar en ambos, pero son dos palabras hebreas distintas. La palabra traducida como escapar en el versículo 41 significa escapar como por resbaladizo. Eso lo pueden ver en sus apuntes. Así que en esta discusión que estábamos teniendo en Oklahoma, quiero decir, este hermano y yo fuimos cordiales, pero obviamente era una situación combativa. Él está exponiendo su punto de vista sobre Daniel 11. Yo estoy exponiendo el mío. Y hay dos bandos lanzando preguntas para tratar de exponer por qué, y el otro está equivocado en esto. Esa es toda la dinámica de esto. Así que no le dije mucho porque no quería echarle más leña al fuego y él tampoco me dijo mucho a mí. Pero él está en la audiencia cuando yo estoy presentando y yo estoy en la audiencia cuando él está presentando y cuando yo estoy exponiendo sobre este tema en particular y di mi explicación de lo que significa la palabra escapar en el versículo 41. Tan pronto como terminé lo que te voy a contar ahora, él interrumpe desde la audiencia y dice, eso es correcto. Bien, y este tipo es el experto. En lingüística yo no lo soy, y él está en una posición adversaria conmigo en cuanto a la reunión, pero no pudo evitar decir, estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Esta palabra, escapar, es como si metieras la mano en una tina de agua, tomaras una pastilla de jabón y se te resbalara de la mano. La parte más importante de la definición de esta palabra es el aspecto de que lo que sea, si este borrador se escapa de mi mano, lo que sea que se escape de mi mano, la parte más importante de la definición es que previamente ha estado en mi mano. Esa es la esencia de la definición. Ha estado en mi mano, pero se escapa por ser resbaladizo, como una pastilla de jabón. Porque lo que dice el versículo es que estas personas que salen de Babilonia, Edom, Moab y Amón, ellos, antes del versículo 41, ellos han estado en la mano del papado. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el papado al final del mundo? Es la Babilonia moderna, es la bestia, el dragón, el falso profeta. Hay personas que están caminando
En la Babilonia moderna, ahí es donde están los obreros de la 11ª hora. Pero en la ley dominical, ellos escapan de la mano del papado. Así que esta palabra escapar es una de las palabras más importantes. En el versículo 41, en los últimos 6 versículos de Daniel 11, mientras que la palabra escapar en el versículo 42 significa no encontrar liberación. Bien, vamos a continuar aquí. Manuscript Releases, volumen 12. Queremos hablar sobre lo que sucede en la ley dominical en los Estados Unidos, porque estamos diciendo que el versículo 41 es la ley dominical en los Estados Unidos. La ley de Dios no puede ser anulada por la ley de una nación. Cuando la ley sea pisoteada hasta convertirse en polvo, la santidad de los mandamientos de Dios será vindicada por aquellos que le son leales. No debemos hacer acusaciones injuriosas contra las naciones, porque esto cerraría nuestro camino y no podríamos poner la luz delante del pueblo. ¿Significa esto que no se supone que debo explicar por qué Mitt Romney y su mormonismo es un problema, o que no se supone que debo explicar por qué Obama y esto, aquello y lo otro es un problema? ¿Eso es lo que significa? No, Creo que eso es lo que significa. no. Creo que el mensaje que tenemos está tan por encima de la política nacional o la política mundial que no deberíamos entrar en esas discusiones. Sí, bien, pero eso es lo que ella dice. No debemos traer acusaciones injuriosas contra las naciones, porque esto cerraría nuestro camino y no podríamos presentar la luz al pueblo. ¿De verdad? Te garantizo que si entras en una congregación adventista del séptimo día afroamericana, y dices algunas cosas sobre el presidente Obama que dirías en una congregación adventista blanca, vas a obtener una respuesta diferente en la congregación afroamericana que en la congregación blanca. Entonces, ¿qué beneficio tendría que digas algo a favor o en contra? Eso va a cerrar la puerta, Es interesante aquí, especialmente en público. especialmente en público. Cuando estamos sentados en privado, está bien, ¿no? No lo creo, porque parte del problema es el hecho de que todos estamos inclinados a involucrarnos en controversias políticas. Y al hacerlo, nos estamos involucrando en, si no otra cosa, una pérdida de tiempo, cuando deberíamos dedicarnos a un estudio más profundo de la palabra de Dios. Sí. Y hay algunos de nosotros que estamos más inclinados a enredarnos en controversias e intrigas políticas, y tal vez yo no tenga esa inclinación, y para mí sacar el tema de manera casual y que no signifique nada puede llevar a mi hermano aquí a una dirección que lo conduzca a la oscuridad. Pero bueno, acabamos de pasar de un estudio a un sermón. Volvamos al estudio. Cada objeción que se levante contra los mandamientos de Dios abrirá camino para el avance de la verdad y permitirá a sus defensores presentar su valor ante los hombres. Esta es una de las premisas que establecimos hace unos 4 cultos. Repasamos y mostramos que iba a haber un zarandeo en el adventismo y que esto se describe en las Escrituras repetidamente. Y queríamos dejar en claro, antes de llegar a cierto punto, que al mencionar a algunas personalidades y ministerios en el adventismo que han luchado contra este mensaje, no lo hacíamos para menospreciar a las personas o a los ministerios, sino porque la realidad es que el león de la tribu de Judá ha utilizado a algunos de los adversarios de este mensaje para abrir comprensiones mejores y más claras de la verdad. Y tal vez pienses, bueno, todo lo que necesito es una comprensión mejor y más clara de la verdad. Realmente no tengo que ver cómo el león de la tribu de Judá puso en su lugar esta verdad. Pero creo que necesitas ver que el Señor sí utiliza a los adversarios para guiarnos en nuestros estudios a lugares donde Él revela joyas.
es parte de la historia. Sin duda, puede manejarse de manera incorrecta. Pero de todos modos, ella está diciendo eso aquí desde un punto de vista diferente. Cada objeción que se levante contra los mandamientos de Dios abrirá camino para el avance de la verdad y permitirá a sus defensores presentar su valor ante los hombres. Hay una belleza y una fuerza en la verdad que nada puede hacer tan evidente como la oposición y la persecución. Cuando esto se revele, muchos serán convertidos a la verdad. Bien, entonces, cuando el amor Dios está siendo anulado, esta crisis, es donde la verdad va a ser aclarada, ¿verdad? Bien, ¿para quién va a ser aclarada? Para los obreros de la 11ª hora que no han escuchado este argumento hasta ahora. Bien, ahora hemos leído esto un par de veces en nuestro culto. Antes, dice, la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo puede ser advertido, solo puede ser advertido al ver a aquellos que creen en la verdad, santificados por la verdad, actuando según principios altos y sagrados, mostrando en un sentido elevado y sublime la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que los pisotean. El mundo solo puede ser advertido al ver personas con la justicia de Cristo sobre ellas en el periodo de tiempo, cuando la ley de Dios está siendo pisoteada en el polvo. ¿Qué periodo es ese? ¿Ley dominical? Esta es la crisis de la ley dominical según el contexto de la declaración. Continuando, la santificación del Espíritu señala la diferencia entre aquellos que tienen, El sello de Dios. el sello de Dios y quienes tienen la marca de que guardan un día de reposo falso. Cuando llegue la prueba, se verá cuál es la marca de la bestia, la observancia del domingo. Quienes, tras oír la verdad, siguen considerando este día santo, llevan la firma del hombre de pecado, quien pensó en cambiar los tiempos y la ley. Recuerden, estamos tratando, este es el versículo 40, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? Este es el versículo 40 y hay varias líneas que son paralelas al versículo 40. Vimos Isaías 23, esa es la historia del versículo 40. La historia de Elías en el Carmelo, esa es la historia del versículo 40. Choceros, esa es la historia del versículo 40. Josías, historia del versículo 40. ¿Recuerdan eso? Bien, y luego, por supuesto, tenemos la historia de los milleritas y la nuestra, y justo antes de la ley dominical. ¿Qué sucede en la historia de Elías? Justo antes de que los profetas de Baal sean muertos y se ejecute el juicio, representando la ley dominical, ¿qué sucede? Murmuración. El verdadero profeta es identificado. Fuego desciende del cielo. Así que justo antes de la ley dominical habrá un grupo en el adventismo que comenzará a ser levantado como una enseña. No sucede justo en la ley dominical. Tiene que ocurrir un poco antes. La distinción debe verse justo antes. Amén. ¿Y por qué están siendo aislados y levantados? Porque la única manera en que el mundo puede ser advertido es viendo esta enseña en la crisis de la ley dominical. Así que ellos deben tener el sello de Dios antes que los obreros de la 11ª hora. Ahora noten esto, Ezequiel 20. Esto, no es un... Las personas que piensan que estamos tomando esta cita de la hermana White sobre que la única manera en que el mundo puede ser advertido es viendo a hombres y mujeres con el sello de Dios en el tiempo de prueba de la ley dominical, creen que estamos tomando solo esta cita y poniendo demasiado de nuestra interpretación en ella. Miren Ezequiel 20. Versículo 33. Vivo yo, dice el Señor Dios, que con mano fuerte y brazo extendido y con furor derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de los países en los que habéis sido esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y con furor derramado. Y os llevaré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice el Señor Dios, y os haré pasar bajo la vara. ¿Qué significa pasar bajo la vara? Juicio. Juicio.
y os haré entrar en el vínculo del pacto. Así que el Señor va a entrar en pacto con los 144,000, como entró en pacto con el antiguo Israel, como entró en pacto con los mileritas en su historia. ¿Verdad? Eso es lo que se está describiendo aquí, pero todos los profetas están hablando del fin del mundo. Así que esto tiene más que ver con nosotros que con cualquier otro. Él nos va a poner en juicio. ¿Qué juicio? El juicio de los vivos, y va a entrar en pacto con nosotros. ¿Y qué dice el siguiente versículo que van a hacer? Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelan contra mí. Los sacaré de la tierra donde habitan, y no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor. En cuanto a vosotros, oh casa de Israel, así dice el Señor Dios, id, servid cada uno a sus ídolos, y de aquí en adelante. También, si no me escucháis, pero seguís profanando mi santo nombre con vuestros dones y con vuestros ídolos, vuestra oportunidad de gracia se habrá cerrado. Porque en mi monte santo, en el monte alto de Israel, dice el Señor Dios, allí toda la casa de Israel, todos ellos en la tierra, me servirán, y allí los aceptaré, y allí requeriré vuestras ofrendas y las primicias de vuestras oblaciones, con todas vuestras cosas santas. Estas cosas yo los aceptaré a ustedes y su grato olor. Y cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de los países donde han estado, ¿qué? Dispersados. Los 144,000 y están dispersos antes de ser reunidos. Ajá. ¿Dónde ves eso señalado? El sueño de William Miller. Esa es la dispersión del adventismo. Y seré santificado en ustedes delante de los gentiles. ¿Qué significa? Y que eches en mí, Dios será santificado en nosotros, delante de los gentiles. El mundo solo puede ser advertido, siguiente versículo. Y sabréis que yo soy el Señor cuando os haga entrar en la tierra de Israel, en el país que alcé mi mano para darlo a vuestros padres. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que al final del tiempo de dispersión de William Miller en 1989, el hombre británico de barro comienza a reunir a un pueblo que va a levantar en la ley dominical y será santificado en ellos. Esa es la única manera en que el mundo puede ser advertido. Miren el capítulo 28 de Ezequiel. Versículos 25 y 26. Así dice el Señor Dios, cuando yo haya reunido a la casa de Israel de entre los pueblos entre los cuales están dispersos, y sea santificado en ellos ante los ojos de los gentiles, entonces habitarán en su tierra la que he dado a mi siervo Jacob, y habitarán seguros allí, y edificarán casas y plantarán viñas. Sí, habitarán con confianza cuando yo haya ejecutado juicios sobre todos los que los desprecian alrededor de ellos, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ellos son levantados como una señal para los gentiles. Capítulo 36 de Ezequiel. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, que habéis profanado entre los gentiles a donde fuisteis. Y santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre los gentiles, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellos, y los gentiles sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Porque os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces ¿qué? Rociar agua limpia. Rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuándo es que somos limpiados? Es en el borramiento del pecado y en el juicio de los vivos, en el rociamiento de la lluvia tardía.
Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Cuál es la tierra que él dio a sus padres? Es una referencia a la reconstrucción de Jerusalén, a entrar en pacto con el estandarte, con los 144,000. Capítulo 38. Capítulo 38 de Ezequiel, versículos 14 al 23. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando el rey del norte entra en la tierra gloriosa, la ley dominical, tiene un azote desbordante. No estamos tratando ahora con muchos que serán derrocados, sino que estamos tratando con que habrá un grupo de personas que saldrán de la Babilonia moderna, representados como Edom, Moab y Amón. Y la razón por la que ellos salen es que en la ley dominical la inspiración nos dice que se levanta un estandarte, y ese estandarte es el pueblo que recibe el sello de Dios en la ley dominical, en quienes el Señor es santificado. La santificación del Espíritu es la señalización de aquellos que tienen el sello de Dios. Y estamos en el capítulo 38, versículo 14. El desayuno empieza a oler. Y muy bien. Muy bien. Versículo 14. Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog, hermanos y hermanas. Ezequiel 37, 38. Sé que hay muchas ideas sobre Gog. Gog es el rey del norte. Ezequiel 37, 38. So, es casi palabra por palabra. No es exactamente igual, pero es la secuencia idéntica de los últimos 6 versículos de Daniel 11. Este es un pasaje paralelo sin duda, pero ¿en qué versículo se supone que debemos empezar aquí? Versículo 14. Está bien. Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog, el rey del norte. Así dice el Señor Dios, en aquel día cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, y vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Y sucederá en los últimos días, y te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, ante sus ojos. Así dice el Señor Dios, ¿eres tú aquel de quien hablé en tiempos antiguos por medio de mis siervos, los profetas de Israel, quienes profetizaron en aquellos días durante muchos años que yo te traería contra ellos y sucederá en ese mismo tiempo cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor de los ejércitos, que mi furia subirá a mi rostro porque en mi celo y en el fuego de mi ira, con ira he hablado. Ciertamente, en ese día habrá un gran temblor en la tierra de Israel, de modo que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y las montañas serán derribadas, los precipicios caerán y todo muro caerá a tierra. Y llamaré contra él la espada en todos mis montes, dice el Señor Dios, la espada de cada hombre será contra su hermano, Wams. Y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia torrencial, grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Así me engrandeceré y me santificaré y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el Señor. No solo lo sabrán por las personas que vean con el sello de Dios, los obreros de la 11ª hora, no solo tomarán su decisión al ver a hombres y mujeres con el sello de Dios, sino que también verán al Señor involucrado activamente en estos movimientos finales. Él va a estar dirigiendo a estas personas. La hermana White lo dice. Isaías 4:1-4. Ya casi terminamos. Sé que tienes más apuntes y que estás nervioso, pero no vamos a revisar todas estas notas. Hasta mañana, si Dios quiere. Isaías 4:1-4.
Isaías 4:1-4. ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando con el concepto de que la única manera en que el mundo puede ser advertido es viendo el carácter de Cristo en su pueblo durante el tiempo de prueba de la ley dominical. Y cuando vean esto, saldrán de donde han estado, y donde han estado es en la mano del papado. Donde han estado es en comunión espiritual que llamamos Babilonia. Y Babilonia al final del mundo está compuesta de tres partes: la bestia, el dragón y el falso profeta. Y Daniel, en el versículo 41 del capítulo 11, cuando está ilustrando la Babilonia moderna, lo hace con Edom, Moab y Amón. Él no está contando la historia de cómo se llega a Armagedón. Él está diciendo, de aquí es de donde vienen los obreros de la 11ª hora. Ellos escapan de la mano del papado en la que han estado antes del versículo 41 en ese momento. Y la razón por la que escapan de la mano del papado es que en ese momento, en la ley dominical, según la inspiración, el Señor levanta una bandera. Él levanta a un grupo de personas que antes de ese evento se han asentado completamente en la verdad y tienen el carácter de Cristo en ellos. Isaías 4:1-4 dice, y en aquel día 7 mujeres echarán mano de un hombre diciendo, nosotras comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos con nuestras propias ropas. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre para quitar nuestro oprobio. Así que, ¿qué día? Si quieres saber qué día es, tienes que regresar al lugar donde comenzó la visión. Y la visión comenzó en el capítulo 2, versículo 1, y dice, la palabra que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, y acontecerá en los postreros días. Así que si vuelves al versículo 4, cuando dice, y en aquel día, está diciendo que al final del mundo, en nuestros días. 7, ¿qué es 7? Completo. ¿Qué es una mujer? Iglesias. Al final del mundo, todas las iglesias se aferrarán a un solo hombre. Es el hombre de pecado, el papado. Este es el clímax del movimiento ecuménico. Y sabes que esto no es Cristo como dicen algunos comentarios, porque lo que estas mujeres dicen es, comeremos nuestro propio pan. Y los seguidores de Cristo comen su pan. Y nos vestiremos con nuestra propia ropa, y los seguidores de Cristo visten la justicia de Cristo. Así que se trata de que todas las iglesias se unan con el hombre de pecado y toman su nombre, y su nombre es católico, que significa universal. Esta es la iglesia universal. Y quieren quitarse su oprobio y el oprobio que está sobre ellos. Es que no se han puesto de acuerdo con el movimiento de un gobierno mundial, una religión mundial. Y para quitarse ese oprobio se unen con el Papa de Roma. Versículo 2. En aquel día, ¿de acuerdo? En aquel día el renuevo del Señor será hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra será excelente y atractivo para los que hayan escapado de Israel. ¿Quiénes son los que escaparon? Son esos adventistas que han sido esparcidos y que ahora son reunidos. ¿De acuerdo? Estos son los que van a recibir el sello. Han escapado de Israel. Y acontecerá que el que quede en Sión, mientras escapas, si escapas de Israel al final del mundo, ¿dónde terminas? Terminas en Sión. Y acontecerá que el que quede en Sión y el que permanezca en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén inscritos entre los vivientes en Jerusalén. Si estás inscrito entre los vivientes en Jerusalén, ¿dónde está ese libro? ¿Dónde está ese libro? Está en el lugar santísimo y va. ¿Con qué está tratando Jesús? El juicio investigador. ¿Y en qué periodo de tiempo habrá hombres y mujeres que estén vivos, basados en la obra de los libros del juicio, que sean identificados como santos? ¿Cuándo sucede eso? El juicio de los vivos. El juicio de los vivos, cuando los pecados están siendo borrados. Versículo 4. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre de Jerusalén, de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardor. ¿Qué es el espíritu de ardor y de juicio? Bueno, el juicio es el juicio de los vivos.
¿Qué es el espíritu de ardor? Ya hemos tratado eso. Escuché al pastor Sinke tratar ese tema el primer día. Creo. Escuché a alguien tratar ese tema. Eso está en Malaquías, ¿verdad? Donde dice que hay un refinador y purificador de plata, ¿y a quién está purificando? Hijos de Leví. A los hijos de Leví, porque ellos son fieles en la crisis de la ley dominical. Vayamos a Isaías 44. Ya casi terminamos aquí. Isaías 44. Isaías 44, 21, 23. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque tú eres mi siervo. Yo te formé, tú eres mi siervo, oh Israel. No serás olvidado por mí. He borrado como una densa nube tus transgresiones y como una nube tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Cantad, oh cielos, porque Jehová lo ha hecho. Gritad, regiones bajas de la tierra. Prorrumpid en cánticos, montes, oh bosque y todo árbol que hay en él. Porque el Señor ha redimido a Jacob. ¿Y qué? Se glorificó. Se ha glorificado a sí mismo en Israel. El mundo solo puede ser advertido al ver a Cristo glorificado en su pueblo en el tiempo de prueba de la ley dominical. Eso es lo que dice la hermana White. Eso es lo que dice la Biblia. Capítulo 45, versículo 25 de Isaías. En el Señor será justificada toda la descendencia de Israel, y se gloriará. ¿Dónde somos justificados? A los pies de la cruz. ¿Qué es la justificación? Es el perdón. ¿De acuerdo? Nuestros pecados son perdonados. Isaías 46, 8, 13. Ya, estamos terminando. Isaías 46, 8, 13. Vamos a leer esto y luego vamos a decir algo y después vamos a cerrar, ¿de acuerdo? No quiero confundirte. Vamos a tratar de concluir esto juntos. Recuerden esto y muéstrense hombres. Vuelvan a reflexionar, oh transgresores. Recuerden las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo mi beneplácito, llamando desde el oriente al ave de rapiña, al hombre que ejecuta mi consejo desde tierra lejana. Ahora, ¿entiendes eso como un solo hombre, con dos características o dos hombres? ¿Dos poderes o un solo poder? Hay un ave de rapiña que viene del oriente y un hombre que va a ejecutar su consejo. Ajá. Porque leímos en los últimos días que el papado es lo que el Señor usa para cumplir sus propósitos. Él es la vara en la mano del Señor. Pero, ¿cuál es la religión? El ave. Un ave es una religión, ¿no es así? Porque Babilonia es una jaula llena de aves inmundas. ¿De acuerdo? Un ave es una religión. Hay una religión que viene del oriente a la que el Señor llama. Ajá. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? Llamando a un ave de rapiña desde el oriente, al hombre que ejecuta mi consejo desde una tierra lejana. Sí, yo lo he dicho. También lo haré venir. Lo he propuesto. Lo haré. Él va a traer de vuelta al Islam y al rey del norte a la historia profética para que cumplan sus papeles. Escuchadme, duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no estará lejos, y mi salvación no tardará. Y pondré salvación en Sión para Israel mi gloria. Y la salvación que Él pone en Sión es para glorificarse a sí mismo y a su pueblo en la ley dominical. Bien, vamos a detenernos aquí. Pensé que podríamos avanzar más, pero retomaremos esto mañana. Pero, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la última visión de Daniel se establece a partir de una comprensión de Roma. Y una de las características de Roma es que al final del mundo está dividida en tres partes. Y en Apocalipsis 16, la Roma moderna lleva al mundo a Armagedón. Y si vas a entender esa advertencia, porque es una advertencia para que mantengas tus vestiduras, entonces necesitas entender dónde comienza esta marcha hacia Armagedón. Y comienza en Daniel 11:40. Y puedes ver a todos los protagonistas en Daniel 11:40, la bestia, el dragón y el falso profeta.
Pero estamos diciendo que Daniel 11:40 y 41 es el diseño de Dios que produce el reavivamiento entre el pueblo de Dios. Cuando entiendes que la Unión Soviética colapsó en cumplimiento de Daniel 11:40 en 1989, y luego comprendes que el siguiente versículo, el versículo 41, es la ley dominical en los Estados Unidos, y que en ese momento se cierra el tiempo de gracia para ti como adventista del séptimo día. Entonces el Espíritu Santo tiene la información disponible para convencerte a ti y a mí de nuestra necesidad de prepararnos para la ley dominical o de recibir la marca de la bestia. Esta es la fórmula para el reavivamiento, son estos versículos. Así que cuando dejas el versículo 40 y el papado avanza como un torrente desbordado y entra en los Estados Unidos, la tierra gloriosa y la conquista en la ley dominical, muchos serán derribados. Todavía no hemos tratado eso específicamente, pero en ese momento hay algunos que escapan de la mano del papado. Y lo que hemos tratado hoy es que lo que los llama a salir de Babilonia, estamos diciendo que Edom, Moab y Amón son la Babilonia moderna. Y no está hablando de cómo vas a Armagedón, está hablando de los obreros de la 11ª hora que salen de Babilonia. Lo que los llama a salir de Babilonia son los 144,000 que son levantados como estandarte en este momento. Ellos ya han recibido el sello de Dios. Son las primicias del proceso de sellamiento. Y esto no es una enseñanza oscura que se encuentra solo en el espíritu de profecía. Es una enseñanza consistente a lo largo de la palabra de Dios, una y otra vez. Así que mañana terminaremos nuestra consideración de Edom, Moab y Amón. Realmente nunca llegamos a discutirlos como la triple unión de la Babilonia moderna. Y creo que eso es todo lo que necesito decir para resumirlo. ¿Oramos? Padre Celestial, deseamos estar entre aquellos que serán levantados como estandarte aquí en un futuro muy cercano. Pero entendemos que tenemos una obra que hacer como individuos. Necesitamos dejar a un lado los ídolos que aún conscientemente manejamos, pero también necesitamos dejar a un lado los ídolos que aún no hemos reconocido, así que pedimos que tu Espíritu Santo abra puertas al entendimiento, un entendimiento profundo de quiénes y qué somos como individuos y qué necesitamos dejar y superar para que podamos ocuparnos de nuestra tarea de terminar esa obra por medio de tu poder. Queremos ser capaces de dar un mensaje de advertencia victorioso. Te pedimos que uses este estudio que estamos haciendo aquí como un punto de referencia para que podamos salir y pasar este aceite a otros y así se nos permita recibir más. Te agradecemos por el aceite que has estado derramando sobre nosotros. Te agradecemos por la obra que estás realizando aquí esta semana con el pastor Sankey. Pedimos una bendición continua sobre esa obra, sobre las grabaciones, sobre la transmisión en vivo. Y ahora que vamos a hacer una pausa para alimentarnos físicamente, pedimos también una bendición sobre ese alimento físico y te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.